pues he tratado de vivir mi voluntad. Saludamos, hermanos, a los hermanos que están congregándose en familia, hermanos. Con mucha tristeza no están con la iglesia. Algunos de ellos son los hermanos de edad avanzada en la iglesia, las embarazadas o los bebés, que algunos bebés hay en la iglesia aún, hermanos, sí están. Extrañamos a nuestro pequeño Esteban, ¿verdad? Por ejemplo. A la hermanita Ale, al hermano Daniel, a la hermana Linda, a la hermana Connie. Y los demás que no pueden venir, hermanos. Por otro lado, me veo en la necesidad nuevamente, para no ser tropiezo con hermanos. Algunos podrían decir o creer que estamos en desobediencia, hermanos, no es así. Somos un número de personas que aún está permitido que se reúnan en un lugar así. Tenemos todas las medidas de precaución necesarias, hermanos, y nuestra confianza puesta en el Señor. No queremos ofender a nadie ni a la autoridad, pero sí queremos echar mano y aprovechar, hermanos, de congregarnos. Jamás el estar con mi familia en casa va a suplir lo que significa iglesia y congregarse como iglesia. Jamás, no caigan en el engaño, hermanos. Y oramos también pues para que toda la iglesia que en realidad ahorita se le está impidiendo el estar juntos, hermanos, pues pronto puedan estar juntos, ¿verdad? Y también nosotros podamos estar todos juntos, podamos tener nuestro congreso pronto, hermanos. Que los hermanos de fuera son los que más anhelan estar acá y lo han hecho saber a nosotros, hermanos. Saludamos a la iglesia en Monterrey, a los hermanos que también ven el culto en Melaque. No sé si sabían que los hermanos ven las transmisiones y se congregan ahí en Melaque, hermanos. A los hermanos de Cuernavaca, obviamente, Capilla de Milpillas, a los hermanos de León y al resto de todos los hermanos que nos siguen. A la hermana Violeta, oramos por ti, hermana. La familia de la hermana Rosalía, el hermano Modesto en Los Ángeles, la hermana Araceli, el hermano Fernando, el hermano Luis y nuestra amada hermana, su esposa, y todos los hermanos que nos siguen. Al médico también que nos sigue, ¿verdad, hermana? Al médico de los ojos, aquí te está esperando, médico, tu paciente número 1. Y a todos, hermanos, el Señor les bendiga a todos. Y les invito, aunque estén en casa, hermanos, que junto con nosotros abran sus Biblias, hermanos. Hoy seguiremos estudiando otros pasajes de la Biblia porque la iglesia necesita ser instruida. Tenemos una serie, hermanos, en Hechos, pero hemos llegado a la decisión de suspenderla hasta que estemos todos juntos, hermanos, nuevamente. Y les pido que abran su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 20. Y gloria a Dios por los que están aquí, que pudieron estar aquí, hermanos. El Señor les bendiga. Y qué bonitas camisas, por cierto. Qué guapo, Qué guapo, Andy. Mi hermano, gloria a Dios. Bendito Dios, hermanos. La primera carta de Pedro, capítulo 2, hermanos. Vamos a leer una porción grande, mas no me voy a enfocar en todo. Como en Isaías 52, 53, estaré recurriendo a algunos pasajes. Por supuesto que no es temática la predicación solamente, hermanos, es expositiva. Así que estudiaremos el contexto, ¿ok?, de la enseñanza y después la aplicación a nosotros. Desde el versículo 9, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mis amados hermanos. Dice la santa palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos,
como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, fueron sanados. Porque vosotros, ustedes eran como ovejas, descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Amén. Señor, te pedimos ayuda para todos, Señor, sobre todo para los de corazón más duro, entendimiento cerrado, aún aquellos que han sido en parte, Señor amado, ensordecidos. Para todos nosotros, pues queremos, como dice tu palabra a través del apóstol Pedro, Señor, hacerlo para tu gloria, porque tú eres digno, Señor, y más en tiempos malos, bendito Rey. Te pedimos, amado Señor, en el nombre de Jesús, que ayudes al predicador y a los que escuchan, a todos, Señor, que con toda humildad y reverencia recibamos tu consejo, mi Dios. Gracias, Señor, porque hasta hoy nos permites que, como en tiempo antiguo, abramos tu palabra, tu pueblo entienda por la explicación y juntos digamos amén. Te agradecemos por este beneficio tan glorioso y grande, privilegio indescriptible, Señor, entender, amado Señor, tus escrituras. Gracias, Señor. Oramos en Cristo. Amén y amén. Hermanos, no sé si ustedes de pronto se detienen, que yo creo que sí, y examinan su caminar, examinan su proceder, examinan su adoración, examinan su relación con los demás, examinan su matrimonio, hermanos, su relación con la familia, su relación con sus jefes en trabajo o con los que están empleados por ustedes. Si examinan su obediencia a las autoridades, hermanos, en todo, su relación con los vecinos y con la gente. No sé si lo hagan, si no lo hacen, es necesario que lo hagan. Tenemos que detenernos y examinar todo esto constantemente, porque constantemente, hermanos, somos llevados a familiarizarnos y a desviarnos con facilidad. Y una vez desviados, hermanos, es muy difícil que nos demos cuenta que nos hemos desviado. Constantemente tenemos que frenar, examinarnos y poder, hermanos, recibir consejo de parte de Dios. Muchas cosas que tenemos en nuestra vida, que estamos inconformes, que tenemos amargura, que estamos enojados con otros, hermanos, o simplemente no estamos satisfechos con nada, o con pocas cosas, o solo lo que a mis ojos es agradable, es producto precisamente de no frenar y examinarnos. Cuando frenamos y nos examinamos, es muy probable que por gracia de Dios nos demos cuenta que los causantes del mal, del error, del pecado, de divisiones, de contiendas, de envidias, de amargura, somos nosotros y no el resto. Si no nos detenemos a examinar cómo estamos procediendo como cristianos, hermanos, corremos el riesgo de no únicamente ser malos esposos, malas esposas, malos hermanos, malos hijos, malos padres, malos trabajadores, malos jefes y obviamente muy mal testimonio al mundo, hermanos, al decir que somos hijos de Dios. ¿Cómo está tu relación con la gente de afuera? ¿Cómo hablas con tus empleados, con tus jefes? ¿Qué testimonio de Cristo ven en ti? ¿Lo creen? ¿No lo creen? ¿Por qué no lo creen? ¿Cómo está tu relación con los hermanos en la iglesia? ¿Cómo es tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu madre, con tu padre?
Y tenemos que detenernos a escuchar lo que dice el apóstol, hermanos, porque en estos tiempos que se viven, hermanos, el foco de atención para destrucción del diablo somos nosotros. Escucha, el diablo no le importa el mundo, son suyos, son sus hijos, él destruirlos o no destruirlos es igual para él. Pero toda la atención está puesta sobre la iglesia. Todo el ataque del mundo es en contra de la iglesia. Y algunos dirán, ay, tranquilo, ¿estás tratando de decir que somos lo único importante para Dios y lo único importante para destrucción del diablo? Sí. Todo gira en torno al Señor, a su obra, a su iglesia, hermanos. En torno a ti, como creyente en el medio espiritual, aunque aparentemente el ataque el juicio que ha venido sobre la tierra es hacia un grupo o hacia todos a la vez. No, hermanos, todo está relacionado con nosotros y con la venida del Señor. Todos los ojos están encima de nosotros y poco a poco, a lo largo de los años, iremos viendo cómo esto es verdad, cómo la Biblia tiene razón, hermanos, y cómo se irá cumpliendo cabalmente todo lo que está ahí anunciado. Por eso es importante detenernos, hermanos, y poder estudiar qué es lo que el Señor quiere decir a una iglesia que padecía como nosotros, que estaba subyugada a un gobierno romano, pagano, hermanos, destructivo, y que todos los ojos de las personas estaban viendo a la iglesia, una iglesia que debería de vivir en sufrimiento y amargura, en desobediencia, pero hacía todo lo contrario, y eso lo hacía los hacía que padecieran, que se burlaran de ellos. El sermón de hoy, hermanos, lo he titulado El Señor como ejemplo. Jesús como nuestro ejemplo. El Señor como ejemplo, sin importarnos nada más. Cuando digo esto, hermanos, es que solamente tenemos que pensar en el Señor como ejemplo. Nada ni nadie más. Porque todos van a defraudarnos, todos van a equivocarse y al final, a quien sigamos, hermanos, nos va a llevar a un camino de destrucción si no va siguiendo Él al Señor. Entonces Jesús como ejemplo de caminar, de proceder, de responder, de amar, de obedecer y de todo lo demás. Y voy a entrar un poco, hermanos, al contexto, pero un poco porque quisiera aventajar más por el tiempo que tenemos, hermanos. A partir del versículo 13, hermanos, habiendo escuchado lo que dice la primera porción del versículo 9, que dice, ustedes son linaje, no olviden durante todo el sermón esto, ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, qué belleza. Los piadosos podrían decir, pero Señor, ¿seguro que te estás refiriendo a mí? Siendo de pronto una bestialidad de ser humano. Sí, porque el llamado de Dios y su salvación no depende de nuestras obras, hermanos, ni de nuestra manera de ser o de caer, sino solo de su voluntad soberana. Pero está tratando de recordarnos, hermanos, que somos nosotros un linaje escogido, que tenemos un real sacerdocio, que somos una nación santa y un pueblo adquirido por Dios para algo. Es para anunciar, no únicamente el anuncio es predicarlo con la boca, sino anunciarlo con nuestra vida, hermanos, con nuestra propia vida. Y el versículo 13, hermanos, después de una rogativa que el apóstol hace, porque somos esos, nos dice, ustedes son extranjeros y peregrinos, así que absténganse de lo carnal. Por lo que veremos adelante, no únicamente sabremos que es en referencia, hermanos, a la parte del pecado, abstenernos y luchar contra el pecado, sino abstenernos de toda clase de mal, de toda clase de mal. El versículo 12 lo confirma y dice, mantengan buena su manera de vivir entre la gente. Absténganse de todo mal. Esa palabra abstenerse es muy importante, hermanos, porque es una lucha. Y en esta lucha no es válido el decir, es que lo intento y no puedo. No, es una lucha que puedes. ¿Por qué? Porque tú eres un linaje escogido, eres un real sacerdocio, eres nación santa. Y por lo que veremos al final del sermón o en la recta final, nos daremos cuenta que es mentira cuando decimos que no podemos, hermanos. Podemos abstenernos, podemos luchar. Y la enseñanza, hermanos, la quiero dirigir también
a partir del versículo 13, porque quiero que aprovechemos a lo que se refiere el Señor cuando habla de la obediencia a las instituciones humanas puestas por Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué lo dice? Dice el versículo 13, hermanos, por causa del Señor. Esto es sumamente importante. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. ¿Por qué? Podríamos preguntar. Porque ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios. Versículo 11, porque son extranjeros, son peregrinos, porque tienen que tener una buena manera de vivir para que los demás vean y glorifiquen a Dios a través de sus vidas. Ese es el contexto, el testimonio, hermanos. No la autosubyugación de cualquier pueblo, de cualquier gobierno. No es el contexto, no es lo que el Señor nos dice, dejen de obedecerme a mí para obedecer a ellos, sino tengan buen testimonio con todos, sobre todo con los incrédulos, por una simple razón, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado, de aquel que los ha salvado, para que los incrédulos glorifiquen a Dios. Mantengan una manera de vivir entre ellos buena. Y por eso empieza diciendo, sométanse a toda institución humana. El contexto de esta enseñanza que hoy en día falta tanto, hermanos, es muy necesario de aplicarlo. ¿Por qué? ¿Y cuándo? ¿Para qué? Por testimonio de Cristo, por Dios. Someternos a toda institución humana como cristianos. Hermanos, nosotros deberíamos ser siempre buenos ciudadanos y someternos al gobierno, no únicamente ahora, que por cualquier motivo ahora nos hemos convertido, como lo he venido diciendo, en los más obedientes. Cuando tiempo atrás no se pagan impuestos, no pagas las multas, das mordida cuando te para un tránsito, te pasas un alto y muchas cosas, hermanos, que podríamos hacer. Aún en la escuela se mienten los exámenes, se copia, se lleva un acordeón. Cualquier detalle en el que nosotros pudiéramos haber participado es un tropiezo para nuestro testimonio. Entonces, cuando dice que nos sometamos a toda institución humana, no está el apóstol Pedro pensando en lo que hoy íbamos a padecer en el mundo, diciendo, tienen que hacerles caso a ellos. El proverbio de la mañana, hermanos, el Señor nos da en un solo texto mucho que saber. No es que ellos cuenten con la sabiduría porque son puestos por Dios, sino que son puestos por Dios para cumplir con su voluntad, pero no tenemos que hacer caso a lo que ellos enseñan siempre. Mucho menos cuando la sabiduría está ausente, hermanos. Sino que como cristianos tenemos que ser buenos ciudadanos, nos están viendo, sometiéndonos al gobierno, dando un buen testimonio en todo, hermanos. Todo es todo, en todo lo que se te pueda venir a la mente. Hermanos, habían muchos tipos de grupos de judíos que eran muy celosos en ese tiempo, que no reconocían a nadie más que a Dios como rey. Ellos no pagaban impuestos. Solamente pensaban en las ofrendas a Dios. Pero ellos decían, yo me deslindo de la autoridad del hombre, yo solamente sirvo a Dios. Ese es un error terrible. Por eso Pedro está escribiendo en este contexto, hermanos, en los días del Imperio Romano. Ahí no había democracia, hermanos, y no había ninguna amistad para con los cristianos. Al contrario, todo estaba en contra del cristianismo. Pero aún así Pedro decía que reconocieran la autoridad del gobierno romano. Que se sometieran a ellos. Esto es pagar impuestos, obedecerlos, honrarlos, orar por ellos. El objetivo de Pedro, hermanos, era que los judíos que estaban pensando que era ilegal obedecer a cualquier gobernante fuera del gobierno de Dios, entendieran, sobre todo los judíos convertidos al cristianismo, obviamente, hermanos, que tenían que obedecer aún a las autoridades que Dios había puesto, sin importar si la autoridad era judía o gentil, que ellos dejaran que ejercieran el gobierno ellos de la manera que quisieran. Esto también es muy importante porque aunque el cristianismo en cierta manera tiene que ver con la política, nosotros no nos meteremos a pelear contra el político, contra el gobierno. Tenemos que orar con ellos y tenemos que obedecer también, hermanos. Obviamente, una sana interpretación de la Escritura me dice hasta donde el gobierno no me envíe a desobedecer al Señor.
¿Y cuál es el motivo por el cual yo tengo que tener este buen testimonio y obedecer a la autoridad? Por causa del Señor, es lo que dice nuestro texto, el versículo 13. Por causa del Señor, sométanse a la autoridad. Hermanos, es por esto que obedecemos al gobierno. Como los gobiernos tienen autoridad por medio de Dios, hermanos, estamos obligados a obedecer, a menos, insistiré siempre, que nos obliguen a hacer algo que vaya en contra de la ley de Dios. Porque entonces, hermanos, primeramente somos mandados a obedecer a Dios antes que al hombre. Hechos capítulo 4, versículo 19, ¿se acuerdan? A los hermanos se les ha prohibido predicar en el nombre de Dios. Los vamos a encarcelar, los vamos a matar, los vamos a azotar. Es alguien que sufría azotes por castigo, hermanos, era para morir. Porque recuerda que la palabra que se está usando en el libro de Hechos para azotar, está hablando de pelar su cuerpo. Si no morían del azote, morían de infección, hermanos. No había los medicamentos que hoy en día hay. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos continuaron hablando el evangelio, aunque les dijeron que iban a morir o ser encarcelados. ¿Qué es lo que hoy dice la gente con una mala interpretación? Si la autoridad te dice que dejes de predicar, entonces deja de predicar. ¡Wow! Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque por supuesto que el obedecer a Dios, porque la autoridad que Él ha puesto en la tierra te ha exhortado a hacer lo contrario que Él dice, traerá consecuencias, por supuesto, pero tenemos que ser sabios para saber hasta dónde vamos a obedecer a Dios, hermanos. Por supuesto, hoy lo estamos obedeciendo, hoy no estamos congregados todos. Hoy todos han pasado por un filtro ahí con tapete, con cloro, con alcohol en las manos, con tapabocas, con todo lo necesario, hermanos. Los ancianos, insisto, no están aquí. Las mujeres embarazadas no están. Estamos obedeciendo hasta ahí. Pero obedecemos a Dios y no dejamos de congregarnos, hermanos, como nuestros amados hermanos que están en países con persecución, que están expuestos a muerte, hermanos, a ser encarcelados ellos y 5 generaciones, por ejemplo, que es algo absurdo porque el encarcelamiento es de por vida. Pero ellos desean obedecer más a Dios, aunque la autoridad puesta por Dios en su país diga que no deben ser cristianos. Hermanos, Dios como el gobernador supremo demuestra que es su voluntad que nosotros actuemos de manera recta y obediente en todo momento. Porque esto confunde la ignorancia de los hombres insensatos, quienes están siempre listos para afirmar que la religión hace a las personas malas personas o desobedientes. Lo que el apóstol quiere, hermanos, es que sigamos dando el mismo testimonio que Cristo daba. Cristo es el ejemplo de obediencia, hermanos, de rectitud, de amor. Y Cristo enseñó, hermanos, que si tenemos que ser atacados, sea mintiendo. Y lo más hermoso de esto, hermanos, es la capacidad que el creyente tiene para poder seguir los pasos de Cristo y poder deshacerse, hermanos, de las obras de la carne que siempre dan mal testimonio. Que recordemos que el poder de Cristo por su palabra, por su evangelio, está en nosotros, que si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, nosotros podemos combatir contra los deseos carnales. Y el deseo carnal incluye la desobediencia a las autoridades. Pero ojo, hermanos, sometimiento a la autoridad es todo sometimiento a la autoridad, no únicamente en lo que nos conviene. Porque el filtro o el juez de esta obediencia es Dios mismo, hermanos. Dice el apóstol, hermanos, fíjense qué interesante, dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, versículo 13, ya sea al rey como al superior, a los gobernantes, dice, como por él enviados. Pedro está insistiendo, hermanos, que los gobernantes son por él enviados, que esto es, hermanos, que Dios los ha enviado, los ha puesto. Los gobernantes son enviados por Dios para el castigo de malhechores y para reconocer a aquellos que hacen el bien. Porque Dios ha usado autoridades y las seguirá usando, hermanos, para ver los deseos o las tendencias carnales del hombre y aún para castigar a aquellos que hacen el mal o para librar en ocasiones a aquellos que no lo han hecho, hermanos. Los gobiernos son una herramienta útil de Dios para refrenar la naturaleza caída del hombre.
todas las autoridades. Si son corruptos, si no son corruptos, si son de izquierda, de derecha, socialistas, comunistas, hermanos, demócratas, eso a nosotros no nos importa. Dios lo puso. Nosotros tendremos como parámetro el hacer lo que Jesús hizo y no contradecir jamás la instrucción de Dios. Dice la siguiente porción, hermanos, que haciendo el bien, escucha, que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro sabe que la conducta cristiana es una manera de defender el evangelio. Hermanos, sabe que aquellos que nunca han leído la Biblia van a leer nuestras vidas. Así que haciendo el bien, nosotros haremos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque el llamado que tenemos es un llamado grande, hermanos. Escucha versículo 9. Somos linaje escogido, hermanos, real sacerdocio, nación santa, y por Cristo, por su causa y para su gloria, refrenamos nuestra ira, hermanos, volteamos nuestros ojos, sujetamos nuestras manos y hacemos lo propio para gloria de Dios. Sabemos que mientras nosotros hagamos lo propio, seremos más bendecidos que si no lo hacemos. Porque Dios es justo. Pero nos llama a un testimonio, y hoy en día esto es muy adecuado, pero es para siempre, hermanos. Para siempre. Nuestra relación en el hogar, hermanos, las confrontaciones que puede haber en nuestros matrimonios o en nuestras familias, tienen que ser siempre, hermanos, bajo el yugo de Cristo. Porque de lo contrario, aquellos que algún día estando de buen humor les hablamos de Jesús, escucharán que hablamos como hijos del diablo y se asustarán, hermanos, huirán y dirán: yo no quiero saber nada de los cristianos, hipócritas. Y el apóstol Pedro dice: cuiden eso, porque ustedes, haciendo el bien en todo tiempo, van a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque Pedro sabe, hermanos, que cuando Jesús fue atacado y fue blasfemado y fue ofendido, fue mintiendo. Y Pedro está exhortando a un pueblo que ha sido rociado por la sangre de Cristo, y que el mismo Espíritu de Cristo, si han aprendido así a Cristo, mora dentro del creyente. Por eso, hermano, yo te decía en un principio, ¿tú has analizado tu vida cristiana en base a lo que la Escritura dice que tú eres? Fíjate qué importante, dice la siguiente porción. Dice el versículo 14, y a los gobernadores 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es decir, por gracia, pero no como los que usan la gracia para hacer lo malo y pecar de manera libre, teniendo pretexto por gracia. El pretexto, hermanos, que podemos usar, que es un arma muy satánica, es decir, pues soy depravado por naturaleza, pero el Señor así me ama y yo caigo y Él me ama. Si tú no me amas, hermano Vicente, a mí no me importa, Jesús sí me ama. Eso es un error, hermanos. El apóstol Pedro está diciendo, como libres, pero no de los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es una libertad bajo el yugo de Cristo, un yugo ligero. Que por lo que veremos a continuación, somos movidos a buscar esta obediencia en todo tiempo. Qué glorioso, hermanos, que tenemos hoy mismo a nuestra mano, a nuestra disposición, todo lo necesario en Cristo Jesús, por su gracia, por su Espíritu, para hacer un testimonio precioso al mundo, hermanos. Y que la gente ve y diga: ¿y estos qué son? ¿Quiénes son? Qué belleza de comunión, qué bonito matrimonio, qué serviciales. Mira, nada más están expuestos a enfermarse por ayudar a los demás. Qué preciosos son estos hombres. Que los gobernantes no sepan ni qué hacer. Son obras tan sencillas para nosotros. El otro día, hermanos, llevaba unas botellas de agua y la policía me paró. De los días que han estado muy solos, porque estaba por el centro, y me pararon. Pero en cuanto les dije lo que estaba haciendo, me dieron hasta gracias, hermanos. Pero traía las botellas ahí, estaba buscando en qué hospital predicar.
Pero cuando nosotros damos un testimonio al incrédulo, ellos se callan. Ellos no tienen por qué molestar. Y si lo hacen, hermanos, es voluntad de Dios, es su propósito. Que a través del sufrimiento o de cualquier cosa que padezcamos, Él muestre su gloria. Cuando nosotros reaccionamos en el tránsito, por ejemplo, no sé si a alguien le ha pasado, pero les exhorto, pongan la calcamonía de la iglesia en sus coches. Si tú traes la camioneta azul de la iglesia y te enojas en el tráfico, espérame. La gente ve a Cristo en los creyentes y probará, hermanos, el poder, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, su gracia, hermanos, en base a lo que nosotros hagamos. Y el apóstol Pedro nos llama a eso. Ustedes hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Recuerden que son libres, pero no son libres y tienen la gracia como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, somos advertidos acerca de tomar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pero no para pecar, sino todo lo contrario. En lugar de pecar, hermanos, porque hay gracia, debemos usar nuestra libertad en Cristo para demostrar el tipo de amor y respeto del que nos está hablando Pedro. La libertad, hermanos, es que yo no estoy ya subyugado por el poder del pecado, porque decimos, ¿no, hermanos? Lo hemos pronunciado, lo que dice la palabra. Hemos sido libres de la esclavitud del diablo, del pecado, de nuestras propias concupiscencias. Entonces es un buen análisis, porque si aún alguno de los creyentes, hermanos, o los que dicen ser creyentes, siguen bajo el yugo de algún pecado, entonces Cristo no llevó ese pecado en la cruz del Calvario. Cuando digo yugo, hermanos, es de una carga insoportable que no puedo dejar de hacer tal práctica. No hay ese tipo de libertad, sino todo lo contrario, hermanos. Sí. Cuando llegamos al Señor Jesús, por supuesto que debemos demostrar que el Señor Jesús está en nosotros, que hay un poder, hermanos, para todos nosotros. La exhortación que sigue haciendo, hermanos, después de obedecer a la autoridad, a los gobiernos, versículo 18 al 20, dice: criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos. Obviamente es en ese tiempo, ¿ok? Habla de los servidores, los criados, a sus amos, pero hoy como empleados en el trabajo. No solamente respetemos a los que son buenos, dice aquí, buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahí está la prueba. Soportar a un jefe en tu trabajo que es una ficha, hermanos, es puesta por Dios para probarte. Pero no podemos olvidar esta instrucción, porque si no nos escudamos en lo que Él me hizo, en lo que las personas me están haciendo yo para caer. Es lo que normalmente el cristiano hace, usa la libertad de la gracia para culpar a los demás. Yo estoy tan libre de ira, pero él me hizo enojar. Yo estaba tan libre de adulterio, pero ella me sedujo. Yo estaba tan feliz, pero tú me amargaste. Pero Dios me comprende que soy víctima. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, tenemos que quedar callados, examinarnos, ir a la cruz y pedir ayuda. Porque aún llega a decir Pedro algo que es ilógico para la mente humana. Dice: ustedes, siervos o empleados, sujétense con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables. Porque ¿qué privilegio hay ahí? ¿Qué hay de bueno ahí, hermanos? ¿Qué honra hay ahí? Sométanse a los difíciles de soportar. Es decir, Él no dice: vete, sométete, soporta. Yo soy soberano, diría el Señor. Yo sé por qué te pongo ahí. Tú quédate ahí, sopórtalo, da un testimonio fiel de que Cristo vive en ti. Dice: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿qué gloria es si pecando somos abofetados y lo soportas? Si pecando te castigan, ¿qué? ¿Qué gloria? No hay gloria, hermanos. Si nosotros pecamos en venganza, en consecuencia o cualquier cosa, y de pronto viene una retribución, pues es normal, hermanos. Dios es justo, eso sucederá. Pero escucha lo que dice: mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Es decir, como Jesús. Si te atacan, te hieren, te calumnian, te golpean, te hacen lo malo y tú lo soportas callado como Jesús, eso es aprobado delante de Dios. Probablemente seremos vistos como Jesús, ¿no? Qué absurdo, qué loco, no se defiende, no habla. Mira nada más este hombre cómo trata a su esposa y ella se queda callada. Mira esta mujer cómo trata a su esposo y él se queda callado. Mira este empleado cómo está siendo subyugado por su jefe y se queda callado. Lo humano, hermanos, es decir, no, vete de ahí, hermano, vete de ahí, te están tratando mal. No te dejes, vete. Tú eres un hijo de Dios y vales mucho y tienes que huir de ahí. No, el Señor dice, cállate. Soporta. Esto ciertamente trae aprobación delante de Dios. Hay cientos de testimonios, hermanos, de misioneros que soportaban el oprobio. Ahora, hermanos, es todo lo contrario. Algunas personas se sienten mal o se enemistan en familias, trabajo o aún iglesias por detalles que los demás les hacen, aun cuando los demás se los hacen por un bien. No me gusta cómo el hermano Marcos me dijo de mi pecado, que se vea su pecado el primero. ¿Por qué ve mi pecado? Mejor me voy a ir de Marcos porque él me exhorta a arrepentimiento. Porque nos herimos como si fuéramos, hermanos, vasijitas de cristal, hermanos, que no pueden ser sacudidas ni tocadas, ni aún chocadas con otro igual a nosotros. Sino al contrario, tenemos que callar y soportar, porque si somos honestos y nos examinamos, nos daremos cuenta que no merecemos un trato diferente, hermanos. ¿Por qué autoengañarnos? Si tú haces lo bueno y sufres y lo soportas, haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto es aprobado delante de Dios. Por eso dice, criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos. Esto, hermanos, está el apóstol Pedro, hermanos, mandándonos. Es una autoridad apostólica, es una orden. Está mandando a someternos, hermanos, a los jefes en el trabajo. No es solo, hermanos, para aquellos que tienen buenos jefes, porque pues, a los buenos jefes todos les amamos, ¿verdad, hermanos? Que nos dan paga de más y que tengo un jefazo, gloria a Dios. Hay que pedir por su salvación porque es bueno. ¿Y qué tal del malo? Cuando de hecho el Señor no nos manda, hermanos, a amar a los que nos aman únicamente, ¿verdad? Nos manda a amar a los que no nos aman. Son esas pruebas que se nos han olvidado por las que estamos pasando todo el tiempo de parte de Dios, hermanos. Somos probados en el matrimonio, cuando hay discusiones y pleitos. Caíste, perdiste. Somos probados en mi relación con mis hijos. Somos probados en la relación de mi trabajo, de la iglesia. Somos probados, hermanos, en nuestro servicio. Somos todo el tiempo probados por Dios, mis hermanos, y nos hemos olvidado. Nos mundanalizamos. Nos ponemos bajo el yugo del mundo y discutimos todas las cosas en base a nuestra debilidad de la carne y no en base a la victoria que en Cristo Jesús tenemos. Le damos más gloria a la carne y a nuestras debilidades que a la gloria que Cristo merece, porque Él venció en la cruz. Y si te gusta, porque así soy, y el Señor me amó así. No, hermanos, el apóstol Pedro está diciendo, soporten, sométanse, soporten. Si él está siendo subyugado, mi hermano, por tu esposa, deja que Dios trate con ella. Él tratará con ella. Si tu hermana eres subyugada por tu esposo, te maltrata, te habla mal, deja que Dios trate. Tú representa a Cristo y que Cristo brille. Si tú eres maltratado en el trabajo, hermano, hermana, deja que tu jefe pague las consecuencias, o que a través de tu testimonio fiel de un hombre amoroso, de un hombre perdonador, él vaya a Cristo y te pregunte por qué. Estos testimonios que te comienzo, hermanos, que te platico, han hecho historia. Porque desde el comienzo del servicio de muchos fueron maltratados. Es un ejemplo precioso, es Eric Liddell. Este hermano hermanos, va y entrega su vida en China, a un lugar que, a diferencia de otros misioneros bien recibidos, a este hombre no lo quieren. Lo ven mal, lo tratan mal, y particularmente varios hombres ahí lo veían como un enemigo y le decían, ¿qué estás haciendo aquí? Te odiamos, vete de este lugar. Pero él, en los tiempos más difíciles de guerra, de bombardeo, siguió sirviendo, aunque dejó a su familia en su país. Y cuando pasa la guerra y ven después el desastre, las muertes, y este misionero parado firme a pesar de que era atacado por los que servía, ellos dijeron, queremos creer en tu Dios, porque hemos visto a tu Dios en ti. ¿Cómo es posible que nosotros, maltratándote, y tú nos sirves y nos amas y has arriesgado tu vida por nosotros?
Hermanos, el testimonio es sumamente importante. Mi testimonio no convierte a nadie, pero mi testimonio hace que los demás deseen al Dios que testifico. Y esta es una tarea, hermanos, y yo por eso he rogado desde la semana pasada, ¿qué es lo que la iglesia necesita? Necesita esto. No eres víctima, eres culpable, pero has sido perdonado también aún siendo culpable. Y necesitas dar testimonio de aquel que te amó y te perdonó, siendo tú un pecador y el causante de su muerte en la cruz del Calvario. Hermanos, si nosotros soportamos el sufrimiento por ser cristianos, esto es aprobado por Dios. Si sirviendo y siendo un fiel creyente estás sufriendo, gloria a Dios. Si siendo un hipócrita, no, arrepiéntete. Pero si sufres por mantenerte firmes, gloria a Dios. Si sufres por perseverar, aunque los demás no perseveren, gloria a Dios. Si sufres por dar un buen testimonio en tu trabajo, aunque estás en un lugar pagano, gloria a Dios. Si sufres como esposo, como esposa, como hijo, como padre, por ser un buen cristiano, gloria a Dios, mi hermano. Pero si no, no hay nada, no hay mérito. Pero si sí, lo hay. Trae mucha gloria, esto es aprobado a Dios. Por eso, nuevamente, leemos, hermanos, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportas? ¡Qué gloria! ¡Qué gloria si simplemente es lo que merecías! Porque Dios puso a las autoridades para esto, hermanos. Y las consecuencias del pecado siempre traerán, hermanos, algo como esto. El ser castigados por nuestras propias maldades es normal, hermanos. Dios es justo. No hay gloria para nosotros. Pero cuando somos castigados por hacer lo bueno y lo soportas con paciencia, seremos aprobados. Y más algo que tenemos que recordar. Jamás en la Biblia vemos que entre mejores cristianos seamos, menos vamos a sufrir. O más multitudes nos seguirán. O más nos amarán y nos servirán y nos ayudarán. Ejemplo, les mandaba un devocional del apóstol Pablo cuando todos nos abandonan. El apóstol Pablo, lo he mencionado muchas veces, 35 años de ministerio, 100 iglesias plantadas. Hermanos, todos le decían, te amo, apóstol, gloria a Dios por su vida. Solo en la prisión, abandonado. En base a eso diríamos, pues algo ha de haber hecho, pecador, se equivocó, ¿no? Todos lo dejaron, porque Dios es bueno, Dios lo hubiera acompañado. No, hermanos. Veamos a Jesús. ¿Tú puedes decirme quién estuvo en la cruz del Calvario con Jesús? ¿Cuántos de sus miles de escuchas? Pero cuando soportas por hacer lo bueno, esto trae gloria a Dios, hermano. Trae gloria a Dios. Si soportamos con paciencia, seremos aprobados delante de Dios. Toda esta vida para el creyente es una prueba. Y para el no creyente es una oportunidad para ser creyente. Los que no son creyentes no ven a Cristo, te ven a ti. Te escuchan a ti. Los que son creyentes son probados por el mismo Dios. Soporta como yo, habla como yo, perdona como yo. Pero no puedo, soy pecador. No, puedes, yo estoy en ti. Puedes vencer. Hermanos, dice un erudito, pastor precioso que Dios usó mucho, Clerk, dice, parece ser que los pobres cristianos, y especialmente aquellos que se convirtieron al cristianismo bajo la esclavitud, eran gravemente maltratados a menudo, eran golpeados en sus rostros porque eran cristianos, y particularmente porque no se unían a sus amos en las alabanzas idólatras. Por eso eran odiados. Otro teólogo, hermanos, Meyer, dice, nuestro caso es como el de un criminal que tenía que soportar en silencio una condena por un crimen que no cometió. Así es, hermanos. Entonces vamos al centro de la enseñanza, hermanos, del versículo 21 al 25. El Señor como nuestro ejemplo, ¿verdad, hermanos? Después de ver que tenemos que recordar que somos linaje escogido, un real sacerdocio y nación santa. No eres cualquiera, no eres una baratija, no eres un abandonado, no eres un sin papá, no eres así, eres linaje escogido. Eres un real sacerdocio, eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos los creyentes. Extremadamente valiosos, hermanos, a pesar de nosotros. Extremadamente valiosos. Somos lo más importante que hay en el mundo para Dios. Recuérdalo. Somos la única luz en las tinieblas. Somos la única sal que conserva la carne de este mundo. Y somos por lo único que Cristo con gran gozo vendrá
a llevarse a su reino eterno. Esos somos nosotros, hermanos, los únicos embajadores de Dios en la tierra. Somos los únicos que portan el poder de su evangelio para salvación de las almas. Somos la única causa de intercesión de nuestro precioso Salvador al lado del trono de Dios, hermanos. Eso somos. Y por ende, viene toda la instrucción. Obedezcan autoridades, sométanse a sus amos, a sus jefes. Obviamente den buen testimonio. Y si sigues leyendo, encontrarás los deberes conyugales acerca de las mujeres, sujetar a sus maridos y los hombres. Y todo eso es sumamente importante. Te dejo de tarea que leas el resto de la carta y que te sometas a ella por gracia de Dios. El ejemplo del Señor, hermanos, dice el versículo 21. Pues para esto fueron llamados. ¿Para qué? Para obedecer, para dar buen testimonio, para recordar quiénes son. No hay un poder a la mitad. No hay debilidad más grande que el poder que hay para huir del mal. No hay más pretextos. Si tú eres de Cristo, tú puedes imitar a Cristo. Si tú eres de Cristo, tú puedes soportar como Cristo. Si tú eres de Cristo, puedes perdonar como Cristo, amar como Cristo, darte como Cristo. No se aceptan pretextos. Los pretextos son únicamente para los que no son de Cristo. ¿Habrá caídas? Por supuesto habrá caídas. Tentaciones de todo tipo, todo el tiempo. Pero volveremos a la Escritura en arrepentimiento y seguiremos. Para eso somos llamados, hermanos. Dice, porque también Cristo, versículo 21, porción B, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, este evidentemente es un llamado al arrepentimiento para todos. Dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos, escucha bien, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros eran como ovejas descarriadas, como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, lo primero que encontramos en este versículo que impacta es porque también Cristo padeció. Por eso el Señor es nuestro ejemplo como alguien que soportó un castigo injusto. No se aceptan otras cosas, hermanos, viéndolo a la luz de esto. Porque cuando Jesús lo maldecían, el Señor no respondía con maldición. Pero en los sufrimientos que Él tenía, hermanos, lo que Él hacía era encomendarse al Padre. Alguien está causándonos horror, terror, un yugo de esclavitud. Alguien está peleándonos, ofendiéndonos, haciéndonos daño, hermano, como Jesús. Como Jesús. Encomienda al Padre. Deja que Él obre, no intervengamos, hermanos, en su disciplina, en su amonestación, en su corrección. Porque en la prueba, hermanos, lo que el diablo tratará es que caigas en la tentación y que haya dos inculpados en lugar de uno. En la prueba lo que quiere el enemigo es que te vengues y tus concupiscencias también están demandando. Por eso abstenerse es tener el deseo, pero no hacerlo para la gloria de aquel que nos amó. Eso es lo que hace, hermanos, que Cristo viva en un matrimonio, en una familia, en una iglesia, hermanos. Él sufrió, pero no por causa de alguna maldad que hubiera cometido o dicho. En hecho y palabra fue santo, hermanos, y aún así fue expuesto al peor sufrimiento. Entonces, si Cristo habita en mí, espera también lo mismo y sopórtalo con el mismo espíritu. Ese es el llamado a nosotros. Si Cristo vive en nosotros, entonces hagamos lo mismo y soportemos lo mismo, hermanos. Esto trae gloria a Dios. Hay un comentario precioso de Charles Spurgeon con respecto a esto, hermanos, y él hace algunas preguntas que yo quisiera hoy que meditemos. Y de verdad, si acaso alguno de nosotros está con una soberbia, hermanos, orgullo, cerrado, te ruego que te despojes de esas obras pecaminosas y trates de responderte esa pregunta. ¿Cuál hora piensas tú
que Pedro está pensando acerca de los sufrimientos del Señor cuando leemos esto? Estas porciones, dice versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿En qué piensas tú que Pedro está pensando de Cristo en sufrimiento? O sea, ¿qué imagen está en Pedro en ese momento? Cuando tú piensas en alguien, normalmente no piensas en toda la obra, sino esencialmente en algo. ¿Qué crees que Pedro esté pensando, hermano? ¿O tú qué piensas cuando lees este versículo? ¿Piensas en el Getsemaní? ¿O piensas en la cruz? O algunos dirían, ¿no? No, en toda su vida, ¿no? Pero para poder entenderlo, piensa en un acontecimiento. ¿Qué acontecimiento piensas que está grabado profundamente en la memoria de Pedro? Dice Charles Spurgeon, seguramente fue el tiempo en que Jesús fue burlado, fue abofeteado, lo trataron como una bestia, como un hombre maldito, en el pasillo del sumo sacerdote. Y probablemente es cuando Pedro está sentado y se está calentando sus manos entre los guardias del sumo sacerdote. Él está ahí con ellos, conviviendo con ellos. Y Pedro estaba viendo que el Señor era abusado. Pedro estaba viendo que iban a hacerle un daño al Señor. Y él temió tanto que era su discípulo, se aterrorizó tanto de dar testimonio en medio de esa situación, que aún dice el Evangelio que usó un lenguaje profano, maldición. Si pudiéramos decirle, hermanos, pero imagina una maldición, los mexicanos les sobran ejemplos de maldiciones, pero él maldijo y dijo, yo no conozco a ese hombre, pero él estaba viendo cómo lo estaban tratando, golpeándolo, abofeteándolo, escupiéndolo. Y Pedro está sentado con los que están haciendo eso, calentando sus manos. Callando el testimonio. No podría decir que es lo mismo cuando nosotros hacemos esto o aquello, pero es algo parecido. Sabemos de Cristo, cantamos de Cristo, oramos con Cristo, pero en el momento de soportar las pruebas que Dios mismo envía, así, hermanos, seguimos poniendo nuestras manos en el fuego con aquellos que lo están haciendo padecer, y con lo que respondemos decimos, yo no soy su seguidor, Él no es mi Señor. El contexto de esta porción es impresionante, hermanos, porque nos deja completamente incapacitados de poder dar una excusa, al igual que Pedro. La excusa de Pedro hubiera sido, es que si yo decía, estos me mataban. Si yo me levantaba en ese momento, yo y los míos iban a padecer. Yo tenía que defenderme. Y Pedro dice, tomemos a Él como ejemplo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hermanos, el sufrimiento del Señor Jesús es claramente un ejemplo para nosotros. No únicamente es nuestra salvación, sino es un ejemplo para nuestro peregrinar en este mundo caído. Sin más excusa, hermanos, y huir precisamente de ese cristianismo moderno que nos lleva únicamente a escudarnos en el sacrificio de Cristo para continuar pecando. Sino por el contrario, nos fortalecemos en quienes somos, en Cristo Jesús, para poder abstenernos de todo deseo carnal que batalla contra el alma, manteniendo una buena manera de vivir delante del mundo, hermanos. Principalmente, mi prójimo. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia, mis hermanos, mis vecinos, mis amigos. ¿Alguno de ustedes, sin contestarme, le ha pasado que amistades o gente que lo conocía lo ven y dicen, están transformado, ¿qué te pasó? A ver, platícame, yo quisiera de ese Dios. ¿O has pasado desapercibido a lo largo de tu vida? Como un creyente. Simplemente nadie te ha dicho. ¿Alguna persona te ha pedido que le prediques el Evangelio por tu testimonio, hermano, hermana? Porque te ven absteniéndote de los deseos carnales. Nos sentamos al fuego, hermanos, también, y por la prueba negamos al Señor, o en todo tiempo buscamos confesarlo, soportando cualquier cosa. A veces te has enojado con alguien sin deseos de venganza. O sea, te has enojado y has pensado en Cristo y has dicho, hasta aquí llego. Me he enojado, pero hasta aquí llego.
o normalmente seguimos adelante. Hermanos, Pedro se refiere a la cruz de Jesús cuando dice madero. Esta palabra es importante porque literalmente quiere decir madera. Cualquier artefacto de madera, incluyendo un asta, una cruz o una horca, hermanos. Pero lo que el apóstol Pedro quiere que nosotros pensemos, hermanos, es que Jesús llegó a esa cruz por causa de sus enemigos. No únicamente sirvió, enseñó, sino perdonó, sino padeció para poder salvar. Y también el apóstol Pedro quiere que recordemos que así, hermanos, como el sufrimiento del Señor Jesús logró mucho, así también nuestros sufrimientos pueden seguir siendo usados por Cristo para bendición de muchos. ¿Alguna vez te has arrepentido de haber atacado a alguien que no se defendió? ¿Ofendido a alguien que no te ofendió? ¿Te ha llegado ese sentimiento? Dios usa eso, hermanos, para tratar con los hombres, para llevar al arrepentimiento a las personas, para voltearlo a ver, para que se pregunten, ¿pero por qué? Si yo he atacado, si le he dado injusticia, ¿por qué Él me responde con bien? ¿Por qué Él está actuando de esa manera? ¿Por qué Él está obrando en bendición cuando yo le estoy maldiciendo? Hermano, esto aplica en cualquier ámbito, porque en gran manera la amargura, el dolor, hermanos, el orgullo, la soberbia, la dureza, todo eso viene en consecuencia de no actuar como Jesús. Y Pedro nos recuerda, Jesús murió en la cruz. Acuérdense que Jesús murió en la cruz por culpa de ustedes. Y agrega también, hermanos, en cuanto a esto, porque el tropiezo es el pecado siempre. Dice, pues, para esto también fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, esto es importante, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Escucha, hay un para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Hermanos, cuando leemos que estamos muertos a los pecados, debemos de creer que nosotros estamos muertos a los pecados con el Señor Jesucristo en la cruz. Y significa, hermanos, que Él ha pagado nuestra deuda, que Él ha llevado el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Si te das cuenta, nadie se va a preocupar por una deuda que ya se ha pagado, ¿verdad? ¿No? Qué locura, ¿no? Estar sufriendo por una deuda que ya se pagó. Aquel que llevó mis pecados en su cuerpo al madero, se llevó todas mis deudas y las pagó. Y ahora estoy muerto a esas deudas. Ahora estoy muerto al pecado. No tiene más poder sobre mí el pecado. No tiene más poder sobre mí el pecado. Porque de lo contrario estoy diciendo que la obra de Cristo en la cruz es una mentira. Cuando decimos que no tiene más poder sobre nosotros el pecado, no digo que no caeremos en pecado, sino que cuando caemos en pecado recordamos que Cristo llevó ese pecado en la cruz y iré nuevamente a esa confesión. No me quedaré igual, hermano, si tú, que no te lo digo a ti, pero te lo digo a ti, estás en esa condición, es muy probable que no estés en la fe. Es muy probable que no estés en la fe. Hermanos, tenemos que ser muy sabios, porque esto es lo que está diciendo el Señor, que estamos muertos a los pecados en el sentido que ahora tenemos nosotros un amor más grande que llena nuestra vida, una pasión por el Señor más grande que mi pasión carnal por el pecado. Que por amor callo, que por amor perdono, que por amor sirvo, que por amor me doy, que por amor hago todo, hermano. Porque si yo tengo un amor por arriba de eso, estoy en serios problemas. Y por el gran amor que le tengo a cada uno de ustedes, no tengo otra cosa mejor que darte
sino que un análisis, hermanos, ni tan profundo de cada uno de nosotros. Hermanos, si nosotros tenemos una pasión más grande que la pasión que debemos tener por Cristo, es un problema. Te doy un ejemplo. Un avaro puede estar muerto a muchos placeres y seducciones, hermanos, a muchas cosas, pero está vivo al amor por el dinero. Un adúltero, un fornicario, o un ladrón, o cualquier otro, puede estar muerto a muchas cosas, vicios, hermanos, maledicencias, pero estar vivo en eso. Entonces, si nosotros escuchamos lo que el Señor dice a través del apóstol Pedro, debemos de creer no únicamente en la obra salvífica, sino también en la obra de la santificación. De que en realidad Él no únicamente nos ha hecho libres del infierno, sino libres del yugo de Satanás y libres del yugo a nuestras propias concupiscencias. Y que ahora yo refreno todo deseo carnal, me abstengo de mal, no por un poder que haya en mí especial o sea mejor que los demás, sino por amor a Cristo, hermanos. Por amor a Cristo. ¿Recuerdan Juan, hermanos, que estudiamos? Así como el Padre me ama, yo los amo a ustedes. Así como yo los amo a ustedes, ustedes amen a los demás. Así como yo serví a mi Padre, ustedes sirvan. Así como yo los perdono a ustedes, ustedes perdonen. Hermanos, no tenemos escapatoria. El verdadero creyente tiene una capacidad que los demás no tienen. Una pasión por el Señor Jesucristo que es mucho más grande por la pasión anterior por su pecado. Y esto es glorioso, hermanos, te voy a decir por qué. Porque hasta hoy, si cual sea de nosotros ha hecho lo contrario, hoy nuevamente tienes que recordar que Cristo Jesús llevó sus pecados en la cruz y el yugo de estos. Porque dice la continuación, por su herida fueron sanados. ¿Recuerdas Isaías 53, el pasaje preferido de los predicadores aquí? ¿No serán sanados? Fueron sanados. Y esta cita, hermanos, de Isaías 53:5, primordialmente se refiere, hermanos, a ser sanados espiritualmente. Pero también incluye ser sanados físicamente. De cualquier cosa que sanamos, hermanos, y también físicamente hablamos de desórdenes aquí. Hermanos, la provisión para nuestra sanación espiritual es por medio del sufrimiento, de las heridas de Jesús. Entonces, el contexto que vemos, hermanos, del enfoque de Pedro es que si somos nosotros tratados injustamente por una persona, no debemos temer del daño que nos puedan hacer. No tenemos que temer absolutamente nada. Si somos humillados por permanecer en Cristo, no tenemos. Si somos vistos como perdedores, no tenemos temor. Si somos despreciados, hermanos, se esconden el rostro de nosotros. ¡Gloria a Dios! Pero tenemos que estar conscientes que todo ese sufrimiento tiene que ser a causa de la piedad y no a causa de la impiedad. Aunque escuchen bien, padecer a causa de la piedad será visto por el mundo como si hubieras padecido a causa de ti, de tu pecado, de tu maldad, de todo lo injusto que eres. Así es como seremos vistos, hermanos. Los hermanos que predican en el mundo el evangelio están en lugares, escucha bien, si llegan a enfermarse, ¿sabes lo que dirá el mundo de ellos? Ahí tienen su merecido. Mira, ¿y su Dios? Y mira, pero querían seguir, no entendieron lo que el Señor dice. Si tú eres un marido que calla ante las acusaciones de tu esposa, maltrato de tu esposa, tú serás visto en el momento de ira como un tonto, agachado, poco hombre. O viceversa, si eres una mujer maltratada por tu esposo, que se te subyuga, se te hace mal, tú serás visto como una tonta, pero delante de los ojos de Dios no. Si tú eres un hombre que sirve y que se le da lo contrario, delante de los ojos de los hombres, pobre, tonto, sin fuerza, pero delante de los ojos de Dios no, hermanos. Nosotros fuimos sanados precisamente de la enfermedad del pecado. El pecado ya no tiene más control sobre mí. Ya puedo ahora yo, hermanos, recordar, Cristo llevó ese pecado, la provisión para nuestra salud espiritual, hermanos, es cumplida por la cruz del Calvario.
Porque Cristo llevó pecados, enfermedades, transgresiones, dolores y todo lo demás. Ahora ya no golpean la iglesia. Hermanos, los hombres golpean a Cristo. Ahora ya no te escupen, te maltratan a ti. Ahora es Cristo. Si Cristo vive en ti, ahora ya no gobierna tu carne, ahora gobierna Cristo. Y cuando no es, volvemos al Señor. Señor, te he desobedecido, me he equivocado, he seguido haciendo lo mismo, perdón. El perdón ya fue dado. El perdón será otorgado. El arrepentimiento traerá gozo. El no arrepentirnos, no confesar lo que traerá, será un yugo, hermanos, que es un fantasma que no existe, pero está oprimiendo. Pero cuando reconozco mi maldad, mis pecados, soy libre, recibo la misericordia y sigo viviendo en la libertad que Cristo me ha otorgado en la cruz. De lo contrario, permanezco bajo la ira. Y dice, hermanos, al final del versículo 25, porque ustedes eran como ovejas descarriadas. Hay otro pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, si no fuera por la resistencia paciente del Señor Jesús bajo la persecución de los impíos, si Él pacientemente no hubiera soportado, hermanos, toda la traición, el abandono, el oprobio, todas las, hermanos, las ofensas tan terribles, nosotros seríamos aún descarriados. Escucha bien, pero si el sacrificio de Cristo es en mi vida, yo ya no soy descarriado. Porque por medio de su trabajo por nosotros, hermanos, ahora nosotros tenemos a nuestro Padre como Padre y tenemos a un obispo de nuestras almas, a un pastor que nos dirige. La pregunta es, ¿está siendo pastoreado por el Señor? Tenemos que meditar en esto, hermanos, y volver al pastor, si alguno está padeciendo de ello. Y aquellos que están desesperados, amargados, tristes, iracundos. Hermanos, si Cristo está en ustedes, ustedes pueden ir al sanador de las almas y quitar ese yugo que esclaviza, que oprime, que castiga. La intención de Satanás es tenerte insatisfecho por todo, poco agradecido por lo demás. Es ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Es ver la gracia como tolerancia de parte de Dios, poniéndole un disfraz de abuelo que soporta las travesuras de sus nietos. Es una equivocación que llevará a una destrucción, hermanos. Asistamos al Señor y pidamos ayuda. Amén, hermanos. Les invito a que escuchen la siguiente enseñanza del culto de la tarde por la transmisión. Oremos a Dios, mis amados hermanos. Señor, te agradecemos que nos recuerdes tu preciosa obra, Señor, en la cruz del Calvario. No es una obra parcial, Señor, no es una obra insuficiente, imperfecta, Señor, la que tú has hecho en cada uno de los tuyos. Los tuyos pueden padecer, amado Señor, injusticias, ataques, mentiras, calumnias, Señor. Los tuyos, amado Señor, resisten. Los tuyos ya no son más esclavos del pecado porque han sido libertados de la esclavitud de este. Los otros ahora, Señor, superan porque hay una pasión grande por ti, por tu obra, por el amor, por el perdón. El orgullo ha sido puesto en la cruz, la soberbia, Señor, la envidia, los celos, la ira. Los tuyos cuando caen, amado Señor, en esta clase de pecados, huyen a aquel que llevó todo eso en la cruz. Qué libertad tan grande, Señor, nos recuerdas tener. Yo te ruego que nadie se endurezca, Señor, entendiendo mal, Señor, malinterpretando, Señor, por el duro corazón. Señor, no permitas, bendito Rey, sino a todos, absolutamente a todos, llévanos al arrepentimiento de la autosuficiencia, de la autojustificación. Llévanos a la humillación, a recordar que no merecemos nada, Señor. Nadie nos debe nada, Señor amado, mucho menos tú. Pero a ti te ha placido, Señor amado, aún siendo malos, salvarnos y darnos libertad para ir siendo perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Te pido, Señor amado, que nos ayudes a todos nosotros y más en un tiempo, Señor, tan diferente a lo que hemos vivido, distorsionado, Señor. Te ruego que des gozo a aquellos que sufren injusticia y a aquellos que sufren justamente, Señor amado.
les lleves al arrepentimiento. Gracias por darnos libertad. Tú eres nuestro gobernador supremo. Y a ti obedeceremos, Señor, sobre todas las cosas. Y deseamos ser agradables, Señor amado, en nuestro caminar. No solo para la gloria de tu nombre, Señor, que es lo más importante, sino también para que los demás vean que tú eres un Cristo que vive, que reina, que no es más fuerte nuestro pecado, ni nuestra debilidad, que tu preciosa sangre que ha cubierto multitud de todo esto, Señor. Te pido que capacites a tu iglesia para soportar aún la más grande ofensa y gozarse. Y que ninguno mida el éxito de su peregrinar en base a sus propias obras, sino en base a tu preciosa y perfecta obra, Señor. Gracias porque eres un Dios de hombres imperfectos, un Rey y Salvador de pecadores, un médico de enfermos, Señor. He aquí uno y creo que hay varios aquí. Hoy asistimos a ti para pedir ayuda, Señor. Y te imploramos, amado Señor, que nos libres, Señor, de toda clase de esclavitud. Que no sea bajo una esclavitud santa a Cristo con un yugo ligero que podemos caminar en este mundo caído, perverso y engañador. Trata con todos nosotros, Señor, sobre todo en los hogares, pues si tenemos hogares santos, tendremos una iglesia que te refleje como un cuerpo glorioso, Señor. Damos a ti la honra y la gloria y en Cristo Jesús oramos, Padre. Amén.